Es interesante que ese documento, la Lumen Gentium, ya habla de algo específico de los laicos. O sea, generalmente de los laicos se decía, ¿quiénes son los laicos? Los laicos son todos aquellos que no son ni sacerdotes, ni religiosos, ni religiosas. Ya está. Eso era todo lo que se decía. Y que colaboran económicamente con la iglesia, ¿verdad? Eso era todo lo que se esperaba de los laicos. Si es un laico que colabora con la iglesia, es un buen laico, excelente laico. Y eso era todo. Pero el Concilio Vaticano II va a decir una serie de cosas. Dice, son los fieles, los laicos son los fieles en cuanto incorporados. Estoy leyendo en el número 31 de la Lumen Gentium. Entonces, lo primero era que habló en el 30, ¿verdad? Un poco en general de los sagrados pastores, y en el 31 habla de los laicos. Entonces dice, son los fieles que en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, o sea que somos todos los bautizados. Todos los bautizados son en primer lugar los laicos. Integrados al pueblo de Dios. O sea, nosotros formamos parte de un pueblo, la iglesia. Dice, y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Ejercen en la iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde. Entonces, también los laicos, dice, participan de la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Antes esto solo se decía de los pastores. Ellos son los que ejercen esta función sacerdotal, profética y real. Pero hoy el Concilio Vaticano II nos dice que también los laicos, a su modo, participan de esta función sacerdotal. Y es importante comprender esto, ¿verdad? Porque sacerdotal es esta relación entre Dios y el mundo. Nosotros, o sea, vivimos en este mundo. Ustedes están más dedicados a las cosas, ¿verdad? Porque han tenido su trabajo, lo van a tener, o están en funciones, ya sea en la docencia, en el derecho, en diversas formas que han estado participando, o bien las señoras que han estado como amas de casa, ¿verdad? Pero han estado inmersas en este mundo, todos inmersos, metidos en el mundo. Y ahí, viendo la realidad, las situaciones que estamos viviendo, muchas veces de injusticia, muchas veces de ignorar a Cristo, de no conocer el amor de Dios, entonces entramos en esta función sacerdotal en primer lugar, que es la oración. Estamos llamados a la oración. Eso es lo primero que se nos presenta, la función sacerdotal. También la función profética. La función profética no se trata la profecía de una adivinanza del futuro, ¿verdad? La profecía es poder mostrar la visión de Dios, la visión de la fe sobre la realidad que vivimos.
O sea, un profeta es el que habla de parte de Dios. Y cada uno de nosotros participamos de esta profecía. Cuando tú le hablas de Cristo a otras personas. Pero no solo decirle a otros, rézale a Dios para que te ayude en tu enfermedad o te ayude en tus estudios, sino para que descubran también la voluntad de Dios en sus vidas. Porque muchas veces vivimos de espaldas a Dios. También el mundo de hoy vive de espaldas a Dios. Siempre queriendo hacer lo que nosotros queremos y punto. ¿Verdad? En esto dice irreal también. Real, ¿qué significa? Que no somos esclavos, somos reyes. Porque participamos de esta función real de Cristo. O sea, real significa ser rey, que gobierna. ¿Qué gobernamos? En primer lugar, estamos llamados a gobernar nuestra propia vida. Gobernarla según la voluntad de Dios, no según nuestras propias apetencias. Y dice, ejercen en la iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano. En la iglesia es lo que cada uno de ustedes muchas veces está realizando, ¿verdad? En la catequesis, en la visita a los enfermos, en la lectura de la palabra de Dios o en hacer moniciones. Todo esto significa ser partícipes en la iglesia de todas estas funciones. Dice, el carácter secular es propio y peculiar de los laicos. Pues los miembros del orden sagrado, aun cuando alguna vez pueden ocuparse de los asuntos seculares, incluso ejerciendo una profesión secular, están destinados principal y expresamente al sagrado ministerio, por razón de su particular vocación, tanto que los religiosos, en virtud de su estado, proporcionan un preclaro e inestimable testimonio de que el mundo no puede ser transformado ni ofrecido a Dios sin el espíritu de las bienaventuranzas. A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Entonces, el laico es aquel que donde quiera que se encuentra, lleva el mensaje de la iglesia. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? Pues el anuncio de Jesucristo, el anuncio de la buena noticia, el anuncio del amor de Dios. Obviamente, esto inmediatamente denuncia de pecado. Si ustedes empiezan a hablar de Jesucristo, empiezan a hablar del amor de Dios, inmediatamente esto denuncia de pecado. Porque nosotros no somos una religión como las religiones, que lo único que buscan es que como Dios es tan lejano, pues yo tengo que acercarme a Dios, porque si no, Dios puede hacerme daño con todo lo que se vive, con las enfermedades, con el clima, con los desastres naturales. Entonces, tengo que ponerme a cubierto uniéndome a Dios. Pero no es esto la fe cristiana. La fe cristiana toca la vida. Nos llama a un cambio de vida. Por eso toca la moral. En el mundo de hoy, la moral es, cada uno viva como quiera. Pero el cristiano no puede ser así. Es más, el cristiano se da cuenta de que también existe el pecado de omisión.
Y si yo estoy llamado a hablar de Cristo donde esté, por ejemplo, en el colegio, a los compañeros de clase, por ejemplo, en el trabajo, donde yo esté, ¿verdad? Hablando siempre desde la fe, entonces, ¿esto qué significa? Significa que muchos nos van a etiquetar, que muchos nos pueden rechazar, que muchos van a decir, vos sos católico, no te queremos oír. ¿Verdad? Porque antes, por ejemplo, ya solo el hecho de que soy sacerdote no vale para que yo vaya a hablar, ¿verdad?, en ciertos ámbitos. Por ejemplo, no puedo yo meterme en un congreso, en un senado. Sí, un sacerdote puede, por ejemplo, dar clase a una universidad si la universidad lo permite y si yo estoy capacitado para hacerlo. Pero si no estoy capacitado, entonces ustedes que se van a formar, por ejemplo, en una carrera universitaria y estarán capacitados para dar clase en una universidad, también será un ámbito para hablar de Jesucristo en cualquier momento. Incluso, por ejemplo, está dando una clase de matemáticas. Las matemáticas es una clase exacta, pero siempre les puedes hablar de Jesucristo en algún momento, ¿verdad? Entonces, dice, allí están llamados por Dios para que, desempeñando su propia profesión y guiados por el Espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento. O sea, este es el punto. Estamos llamados a llevar la santificación al mundo. Ahí donde estás. Estamos llamados a llevar esa santificación. En tu profesión. ¿Cuál sería tu profesión? Pues los jóvenes son estudiantes, los que están en la docencia, en el derecho, ¿verdad? A contribuir a la santificación del mundo. Entonces, estamos llamados siempre a ese anuncio de Jesucristo. Y así hagan manifiesto a Cristo ante los demás, primordialmente mediante el testimonio de su vida, por la irradiación de la fe, la esperanza y la caridad. Por tanto, de manera singular a ellos corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales a las que están estrechamente vinculados, de tal modo que sin cesar se realicen y progresen conforme a Cristo y sean para la gloria del Creador y del Redentor. Bien, entonces, ciertamente los laicos, el Concilio Vaticano II ha visto que hay que darles la oportunidad de realizar su misión dentro de la iglesia. Y ustedes lo están haciendo. Antiguamente, el sacerdote era el que él solo iba y hacía todo, ¿verdad? Visitaba a los enfermos, iba a hacer los bautismos, visitaba a las familias, o sea, estaba en todo. Hoy en día, sin dejar de hacerlo, se le da la participación a los laicos. Y así tenemos un mayor alcance. Por ejemplo, en nuestra iglesia en Nicaragua hay muchas zonas rurales. Supongo que nosotros somos citadinos, no nos damos cuenta, no nos percatamos de lo que pasa en las zonas rurales mucho.
Pero sucede que el sacerdote no puede llegar a muchas zonas rurales. Llega tal vez en la fiesta patronal, en alguna misa especial de alguien y así. Pero no puede llegar todos los domingos porque a lo mejor tiene una sede que tiene que atender y no puede llegar a todas las partes rurales. Entonces, ¿qué hace? Hay los delegados de palabra. Los delegados de palabra reúne a los fieles en su lugar, les proclama la palabra y les hace alguna mínima predicación, ¿verdad? Pero esto tiene que ser personas formadas, ¿verdad? Lo mismo aquí la catequesis, lo mismo la visita a los enfermos, ¿verdad? Todo eso se da con una formación. Entonces, hasta aquí, ¿verdad? Lo de la Lumen Gentium. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud que quisieran preguntar. Bueno. Sí. No te oigo, te voy a facilitar el micrófono. Buenas tardes. A mí me llama la atención la lectura que estamos haciendo de los documentos del Vaticano II, cuando estos documentos tienen 58 años de estar promulgados. Creo que sería interesante ver las encíclicas tanto como el Papa Pablo VI, que es uno de los precursores del Vaticano II, Juan Pablo II en Christe Fidelis Laici, ¿ya? Y los documentos conclusivos de Aparecida, que son la parte más moderna en que podemos nosotros también afianzar nuestra fe, nuestro compromiso y la esperanza, ¿verdad? Y tratar, yo creo que la Iglesia tiene que tratar de ser más beligerante en el aspecto de el compromiso que tienen el laico y el clero, en este caso los sacerdotes parroquiales. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros debemos de manejar, digo verdad, en mi corto pensamiento, un programa de pastoral que nos indique que tenemos que ir, cómo vamos a ir caminando en el aspecto de iglesia. No iglesia las cuatro paredes, sino la iglesia carnal de cada uno de nosotros. Llámese laico, llámese sacerdote. Porque no podemos caminar nosotros si no vamos a la par del sacerdote, y el sacerdote no puede si no están los laicos. Es como decir, no hay Eucaristía sin el sacerdote. Entonces debemos nosotros de procurar que nos den guías para que nosotros vayamos o tengamos una referencia en todo esto, pues. Porque es cierto que el documento de Vaticano II dice una gran extensión, pero necesitamos los documentos que se apeguen más al modernismo que estamos viviendo. ¿Ya? No estar... Es cierto que la misma Iglesia nos dice en la bienaventuranza, tenemos que ser mansos, tenemos que ser condescendientes, pero ¿qué pasa con la otra parte? Entonces todo tiene que ir en conjunto, caminando como líneas paralelas, como las líneas del ferrocarril, para que nosotros podamos ir teniendo ese conocimiento, como nos dice en Efesios. La meta es que todos nos encontremos juntos en una misma fe y en un mismo conocimiento. Así lograremos crecer en Cristo. Y si no, no vamos a crecer, nos vamos a quedar en pañales o con el traje del bautismo.
Gracias. Bien, sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo único que, bueno, en este momento lo que se nos pidió es que tocáramos los documentos del Concilio Vaticano II. Ciertamente, la Christi Fidelis Laici profundiza todo esto de los laicos, del Papa Juan Pablo II. Y él insiste mucho en algo ahí en ese documento. Él insiste en dos cosas. Uno, la evangelización, como nueva evangelización. Y dos, en la formación de comunidades. O sea, no podemos vivir sin una comunidad de referencia. En este mundo de hoy, esto es lo que va a insistir Juan Pablo II en esa encíclica. Entonces, sí, si ustedes pueden leerla, yo se las recomiendo. No es este el momento en que vamos a hablar de ella, ¿verdad? Tal vez en otro momento dedicaremos más, ¿verdad? ¿Por qué he querido yo hacer esto? Porque muchas veces los obispos nos piden, hagan esto, y los sacerdotes nos hacemos los remolones, no, que voy a hacer más bien, en lugar de los documentos del Concilio Vaticano, voy a hacer Christi Fidelis Laici, ¿verdad? Voy a hacer otra cosa. Bueno, pero en este momento el obispo lo que ha pedido es esto. Entonces, para el próximo día, les recomiendo que veamos, todo esto es para que vayamos leyendo. Si no leemos, no tenemos idea de lo que piensa la Iglesia. Tenemos idea de que lo que nos han dicho en las catequesis de primera comunión, lo que nos dijeron en las catequesis de confirmación, pero eso es algo básico. Siempre podemos profundizar y quien tiene más conocimiento puede responder a las inquietudes de las otras personas, ¿verdad? Entonces, para el próximo día, también dentro de 15 días, vamos a ver la Constitución dogmática sobre la divina revelación. Que es la Dei Verbum. La palabra de Dios, la Dei Verbum. Yo sé que estos son documentos pesados, son difíciles de leer, ¿verdad? Tal vez nos preguntamos, ¿y eso a mí de qué me sirve? Bueno, en primer lugar, porque constantemente la base de nuestra vida cristiana está en la Escritura, en la palabra de Dios. Y después, en nuestro servicio constantemente recurrimos a la Escritura. En primer lugar, los lectores pues proclaman la palabra, ¿cierto? Los catequistas en cada catequesis siempre menciona algún pasaje de la Escritura. Lo mismo, los que visitan los enfermos siempre llevan la palabra de Dios a los enfermos. Porque si no llevas la palabra de Dios, ¿qué vas a llevar? Tu palabra. Una palabra de ánimo. Ay, yo te quiero mucho. Sí, anímate. Eso va a pasar. No, llevar la palabra, una palabra de esperanza. Entonces, llevamos esto siempre. Es la base de nuestra fe. Entonces, yo les invito a que leamos, Es pesado leer, yo me doy cuenta. Yo estos documentos me los he leído varias veces, ¿verdad? Y incluso en algún momento que me ha tocado hablar de ellos.
Entonces, yo les invito a que aprovechemos esta oportunidad, una oportunidad única. Hoy en día no tenemos la costumbre de leer. ¿Por qué? Porque estamos siempre pegados a los celulares. Y entonces es más fácil, por ejemplo, escuchar un video de YouTube o de TikTok que me den, 5 puntos de la Dei Verbum. Y ya está, ¿verdad? y eso es todo. Pero si leemos nosotros directamente el documento, nos damos cuenta de muchas cosas que tal vez en esos 5 puntos no se han mencionado. Tal vez para esa persona que hizo esos 5 puntos le pareció bien. Eso como más importante. Pero hay muchas otras cosas. Por eso yo no vengo aquí diciendo simplemente este documento habla de esto y esto, sino que yo les leo una parte del documento y lo voy comentando para aplicarlo a nuestra realidad. Porque se trata de eso, que entremos a la lectura de los documentos. Entonces, para el próximo día, ¿verdad? Yo les invito a que aprovechemos esto. No se trata aquí de venir a escuchar al Padre Miguel Ángel, sino que aprovechemos para leer los documentos, que son una ayuda en nuestra vida cristiana. Oremos, ponemos en pie. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por tu bondad. Te pedimos ahora que nos ayudes a poder estar atentos a tu palabra, atentos a lo que tú nos quieres hablar a cada uno. Te lo pedimos con la oración que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y acompañe siempre.